Extinción, entonces. Si yo les pregunto a ustedes, ya con un parcial rendido, ¿qué hemos visto hasta acá de la materia? Es muy posible que sin demasiado esfuerzo en hacer un análisis técnico, tengan una noción de que vimos cómo es que nace el derecho de trabajo, después vimos qué es un contrato de trabajo, cómo es que se forma, qué modalidades puede tener, institutos dentro de ese contrato de trabajo, como por ejemplo la jornada, la remuneración, qué pasa si el trabajo es de mujeres, qué pasa si el trabajo es de menores, si hay alguna licencia, si se suspende, o sea, fuimos viendo la vida de qué iba a ir ocurriendo o qué podía ir ocurriendo durante la relación laboral. Lo que vamos a enfocarnos ahora es qué ocurre cuando eso que vimos nacer se extingue. ¿Y por qué motivos es que se extingue? ¿Y qué efectos tiene la extinción? Entonces es bastante lógico, o sea, le hemos dado vida a una nueva relación, a esta relación denominada relación laboral, el vínculo se ha sostenido con algunos avatares y con algunos conflictos o no, pero en algún momento determinado puede que ese contrato se extinga. De hecho, recuerden que cuando vimos el principio de continuidad, vimos el artículo 90, lo que dijimos es que para la ley contrato de trabajo, en principio, lo que la ley presume es que el contrato nace, tiene vocación de perdurar en el tiempo y ve como una extinción natural la jubilación. ¿Qué es eso? Que para el legislador lo lógico o lo buscado sería que una vez que la relación laboral ha nacido, se desarrolle y el trabajador llegue al fin del vínculo accediendo al beneficio jubilatorio. Beneficio que está dentro de lo que conocemos como la seguridad social, es una de las prestaciones del sistema de seguridad social, lo que vulgarmente denominamos jubilación ordinaria. ¿Por qué jubilación ordinaria? Porque es la que se obtiene en función de haber logrado una cantidad de años de aportes y servicios y una cantidad y una edad determinada. No estamos viendo hoy jubilaciones, pero solo como para conceptualmente tener una idea, ya saben o deberían saber que la jubilación ordinaria para la mujer es a los 60 años, para el varón a los 65, y que en ambos casos requiere tener 30 años de aportes al sistema. Ese es lo que se conoce como jubilación ordinaria. Entonces, en principio, si nosotros decimos, bueno, ¿hay extinción de la relación laboral? Sí, como todo vínculo, tiene previsto distintas formas de extinguirse. Y la ley contempla que el objetivo natural sería que se acceda a la jubilación ordinaria. Obviamente, no todas las relaciones laborales nacen y terminan con una jubilación. Muchas terminan de otra forma. Pero antes de ver esas formas y de ver algunos gráficos que utiliza la doctrina en clasificar las distintas maneras en que se puede provocar o producir la extinción de la relación laboral, vamos a partir de un concepto, tal como lo tiene el programa, un concepto que es muy importante, que es el concepto de la estabilidad. ¿Mm? Y que ha adquirido en los últimos meses, productos del COVID, un nuevo análisis, un necesario nuevo análisis en función de las declaraciones de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia que ha dictado el Estado Nacional. Entonces vamos a verlo lentamente y vamos a irlo mechando con qué está ocurriendo en este momento, aunque sea de manera transitoria, en el derecho laboral argentino. ¿Qué es este concepto de la estabilidad? Si ustedes recuerdan o van de nuevo al artículo 14 bis, que lo hemos invocado casi todas las clases de nuestra materia, van a encontrar con que la propia Constitución le garantiza a los empleados públicos la estabilidad en el empleo. ¿Alguien me puede decir qué es eso y qué alcance tiene que un empleado público tenga un empleo estable? ¿Y qué alcance tiene esa estabilidad? Profe, creo que quiere decir que no pueden ser despedidos a menos de que incurran en alguna de las causales. Bien, Víctor. En principio, el alcance de la estabilidad para el empleado público, que está analizado en varios fallos de la Corte,
el más trascendente de los últimos años es el fallo Madorran, que lo encuentran en la carpeta, es que un empleado público solo puede ser removido o despedido o extinguida su relación en la medida que exista un sumario administrativo previo, es decir, que haya causa debidamente fundada. ¿Esto por qué? Porque el empleado público tiene estabilidad. Una vez que es designado como empleado vulgarmente denominado de planta, uso el término porque es muy difundido, es de planta quiere decir de planta permanente, no que el empleado sea una planta. Si pasa a ser un empleado de planta permanente, adquiere allí una estabilidad como tal que para poder ser removido de ese cargo debe necesariamente existir un sumario administrativo previo. Tal es así que durante las nefastas épocas de la dictadura en nuestra República Argentina, no solo de la última dictadura del año 76, sino de las anteriores, existieron varias leyes generales que se llamaban leyes de prescindibilidad, es decir, se los declaraba prescindible a los empleados públicos. Todas esas leyes, cuando fueron judicializadas, fueron declaradas nulas. ¿Por qué? Porque atentaban el principio de la estabilidad del empleado público. Bruno me aporta, dice, básicamente que un empleador no te puede despedir injustificadamente o si lo hace como empleo tiene derecho a percibir una indemnización. Ahí Bruno, no está mal lo que dice, pero se fue otra vez al ámbito del derecho privado. Es posible que tengamos un delay entre que yo voy comentando algo y a lo mejor ustedes me escriben en el chat. Pero volvamos a mantenernos un poquito en el empleo público, no porque lo vayamos a desarrollar nosotros, sino para que entendamos este concepto de estabilidad. Entonces, en la República Argentina, en principio, los empleados públicos gozan de estabilidad. Es decir, para que pueda ser extinguido su vínculo contractual con el Estado, debe necesariamente existir un sumario administrativo previo a los fines de demostrar la existencia de una causa y recién allí se puede provocar la extinción. Esto es en el ámbito del derecho administrativo, es decir, el ámbito del empleado público. En el ámbito del derecho privado laboral no hay tal estabilidad, no hay ese grado de estabilidad. Y es aquí donde entramos con las clasificaciones que hace alguna doctrina. La doctrina habla de una estabilidad absoluta, que sería la del empleado público en gran medida, y una estabilidad relativa. La estabilidad relativa, a su vez, es subclasificada en propia e impropia. A mí mucho las clasificaciones no me van, las estoy repitiendo porque van a leerlas en cualquier autor, en Grisolí, en Vázquez Vialar, en el autor que sigan van a encontrar estas clasificaciones. Pero aquí lo importante es saber que en el ámbito del derecho privado, como Bruno recién aportó, es cierto que el trabajador goza de una determinada estabilidad, pero esa estabilidad puede ser franqueada, es decir, puede perderla, en la medida que su empleador tiene derecho a despedir aún sin invocar causa. Es decir, que en el ámbito del derecho laboral privado, el despido incausado existe, no en el ámbito del derecho público. Recuerden lo que acabamos de explicar, en el ámbito del derecho público tiene que haber causa, tiene que haber sumario administrativo previo. En el ámbito del derecho laboral privado, el despido sin causa existe, pero tiene aparejada una consecuencia. Esa consecuencia, como aporta Bruno, es una consecuencia económica. Cuando el empleador despide sin causa, en principio debe pagar una indemnización que está tarifada, que es la famosa indemnización que surge del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Entonces, la estabilidad en el ámbito del derecho laboral privado argentino es una estabilidad relativa, impropia. Más allá de... Sí, Claudia. Ahora con el tema del COVID es como que el empleado privado está teniendo una estabilidad como el empleado público, digamos. No lo mismo porque no es con sumario y todo eso, pero como está prohibido el despido sin causa, vendría a tener una estabilidad que no la tiene en una situación normal, digamos. Y Claudia, le sacó suspenso. Yo estaba armando todo esto para llegar ahí, usted que viene y me cuenta el final de la película. No.
no está colaborando con el docente. Claudia aporta, porque maneja una información que a lo mejor no todos tienen, un dato verdaderamente trascendente. Yo lo que quería era armar un poco esa estructura para que distinguiera ámbito del derecho público, empleado público goza de estabilidad, no se lo puede despedir si no hay un sumario administrativo previo. Ámbito del derecho laboral privado, sí se lo puede despedir aún sin invocación de causa, pero desde marzo en adelante, a través de los primeros DNU, hay una carpeta que van a encontrar en PEDCO que se llama extinción COVID, o sea que está vinculada con el COVID, donde están la mayoría de los DNU vigentes. Lo que hizo el Estado, para aquellos que no están muy familiarizados, porque Claudia lo dio con mucha precisión, porque seguramente lo conoce, pero para aquellos que no están familiarizados con el tema, explico qué ocurre. Más allá de que la ley contrato de trabajo permite que el empleador despida sin causa y pague una indemnización por ese despido, el Estado Nacional, en función de la emergencia resuelta a través de la pandemia que la Organización Mundial de la Salud a principios de este año decretó, dictó un primer decreto de necesidad y urgencia que ha venido luego ya prorrogando, que expresamente dice que los despidos sin causa están prohibidos durante la vigencia del decreto de necesidad y urgencia. Es decir, que en el ámbito del derecho laboral privado argentino, producto de la emergencia, tampoco pueden haber despidos sin causas. ¿Esto por qué? Porque el Estado Nacional consideró necesario proteger al trabajador en función de que por la crisis que estábamos en curso, era muy posible que los despidos fueran masivos. Entonces se prohibieron los despidos sin causa. Pero tranquilos, no desesperen porque esto tiene alguna complejidad. Vamos a ir tirando datos y después lo vamos a unir a todos. No solo está prohibido el despido sin causa, sino que también están prohibidas las suspensiones por causas económicas y los despidos por causas económicas. Es decir, que el empleador tampoco puede en este momento suspender por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, o despedir por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor. ¿Qué es lo único que el empleador puede hacer en función de los DNU de los que estoy haciendo referencia? Puede convenir suspensiones en los términos del 223 bis, que son aquellas que vimos donde acordamos la suspensión de la relación laboral a cambio de una suma no remunerativa. Es decir, que lo único que quedó abierto como la única válvula de escape que el Estado entendió razonable es: no se puede despedir, no se puede suspender, solo se puede suspender por falta de disminución de trabajo acordando el pago de una suma no remunerativa. Lo vamos a profundizar a esto, así que no desesperen. Quiero retomar para ir viendo esquemas básicos, a ver si les va quedando claro. Los empleados públicos los dejamos afuera, solo los tomamos como ejemplo para ver que ahí hay una estabilidad absoluta, porque para poder despedir en los empleados públicos es necesario hacer el sumario administrativo previo y eso no tiene nada que ver con el COVID, eso existe desde el 14 bis en adelante. Ahora, para los trabajadores privados, en principio la ley de contratos permite el despido sin causa, con una consecuencia económica, pago de una indemnización. Ahora, tenemos hoy una circunstancia transitoria que esa disposición de la ley ha quedado suspendida hasta tanto el Estado Nacional deje de prorrogar los decretos de necesidad y urgencias que están impidiendo los despidos. Por eso es que quiero que entiendan la emergencia, pero que no dejen de entender la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato de trabajo no fue modificada, no fue derogada. Lo que hay es un DNU que transitoriamente ha indicado que no se va a poder despedir sin causa, ni suspender por las causas económicas, ni despedir por las causas económicas. Esto es transitorio. Aclaro, porque alguno como recién Claudia puede ya tener alguna otra información adicional,
que antes de que se dictara el decreto de necesidad y urgencia que prohíbe los despidos, que es de marzo, en diciembre del 2019, producto de una declaración de emergencia global del país, de la crisis por la que atraviesa nuestro país, que ya en ese momento el Poder Ejecutivo, luego el Congreso lo ratificó, declaró una emergencia integral, se había dictado un DNU, el DNU 34/19, que lo que hizo fue duplicar las indemnizaciones. Que también lo vamos a ver, no desesperen, pero quiero contarles un poco la información general para después irla desagregando, que ya antes de la pandemia existía una emergencia general en nuestro país que dio pie a que el Poder Ejecutivo dictara un decreto de necesidad de urgencia, número 34 del mes de diciembre del año 2019, que lo que hizo fue volver a reinstalar lo que en algún momento en la crisis del 2002 ya existió, que se llama la doble indemnización. ¿Qué es esto? Es duplicar los valores indemnizatorios. También lo vamos a analizar en detalle para ver. Entonces, Ana María dice, no se puede despedir, no se puede suspender por causa económica, pero sí se puede hacer reducción de salario hasta el 45%. Se está haciendo muy común estos días. No, Ana María, técnicamente eso tampoco se puede hacer. O sea, reducciones salariales no pueden haber. Lo que puede haber es un trabajador suspendido, es decir, que no esté trabajando y que se le pague una suma no remunerativa de X porcentaje del salario. En realidad los porcentajes que se están usando por los convenios marcos es del 75%, el 45% me parece muy bajo. Pero si alguien está trabajando, no podría tener una reducción, salvo alguna situación muy excepcional que se pueda estar dando en alguna actividad, pero no es algo que se dé de manera general. Sí, bueno, que esté parte del mes suspendido y parte cobre el 15 días, los otros días no los cobre, o que cobre un porcentaje, sí. Vamos a explicar luego cuál es la mecánica de lo que se está dando, pero primero vamos a tratar de consolidar los conceptos, porque si no va a ser muy difícil para los que no tienen ni idea de lo que está pasando. Entonces, vuelvo a conceptos motores. Empleado público afuera, empleado privado, estabilidad relativa impropia. En el derecho laboral argentino, en principio, salvo la transitoriedad del DNU que tenemos hoy vigente, el empleador puede despedir sin causa, pero la consecuencia que le tiene prevista la ley para eso es que va a tener que pagar una indemnización. Esa indemnización está tabulada, tiene determinadas pautas expresamente consagradas en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Ahora, antes de ver todos los supuestos o ejemplificar cuáles son los supuestos de extinción y vinculado con esto de la estabilidad, veamos algún caso particular también. Ustedes ya vieron trabajo de mujeres y también vieron que para el supuesto de la trabajadora mujer, si fuese despedida 7 meses y medio antes o posteriores en el caso de embarazo, tiene una indemnización agravada. ¿Se acuerdan de esa indemnización agravada? 1 año de sueldos, en realidad 13 meses de remuneración. Bueno, para alguna doctrina, esa también es una situación de relación con una determinada estabilidad. Porque si bien se puede despedir, el monto indemnizatorio se agrava en función de las presunciones que tiene la ley de contrato. Lo mismo por la causal de matrimonio. Recuerden que ya también lo hemos visto, en el supuesto del matrimonio acaba de la Corte de extender sin ningún tipo de duda la protección de matrimonio al trabajador varón. Entonces, si el supuesto fuera de extinción producto del periodo del matrimonio, hay una indemnización agravada. Entonces ahí estamos hablando de una indemnización de un monto mayor y no de una protección absoluta como en el caso del empleo público. Pero hay un supuesto más en el ámbito del derecho privado que ustedes todavía no han analizado, que lo vamos a ver cuando veamos derecho colectivo, pero que ya ahora quiero explicárselos para que vean dónde hay determinada estabilidad en el derecho privado. Es lo que se denominan trabajadores tutelados, alcanzados por lo que se conoce como tutela sindical. ¿Qué es la tutela sindical? Dicho de manera muy simple. Es la protección que tiene tanto el delegado como el representante sindical
para poder ejercer su cargo. Esta tutela sindical nace desde el momento que soy candidato y dura 1 año más al vencimiento de mi mandato. ¿Qué implica ser un trabajador tutelado? Que si yo tengo tutela sindical, no puedo ser ni suspendido, ni despedido, ni modificadas las condiciones sin que exista un juicio previo, juicio que se denomina de exclusión de tutela, para que el empleador recién allí pueda suspender, despedir o modificar las condiciones. Va de vuelta porque este es un tema muy específico del derecho sindical, que lo vamos a ver dentro de 10 días o 15 días, pero que es importante que ya lo conozcan. Lo voy a poner con un ejemplo. ¿Alguien escuchó hablar de los delegados sindical o un delegado de planta? Ana María sí, Rocío parece que sí, o prendió el micrófono. ¿Alguien más? Sí, los delegados son los que por área, en general en el Estado, no sé, cuentan con el aval de sus propios compañeros y se presentan ante el sindicato para ser elegidos, o sea, en una elección en conjunto con otros. Bien. Rocío dice, vamos a sacarlo del ámbito del derecho público, más allá de que le es aplicable la misma ley de asociaciones profesionales, pero para no generarle confusiones a ustedes, supongamos que somos los empleados de Casa Ferracioli. 150 empleados trabajando en la Casa Central. Esos empleados tienen derecho a elegir delegados. Los delegados van a ser compañeros que todos vamos a votar, pero que tienen que estar afiliados al sindicato. Una vez que votamos, se elige, tiene mandato y ¿cuál es la función del delegado? Luego lo vamos a analizar detenidamente cuando veamos esto, pero para que tengamos una idea. El delegado tiene un doble rol, es el que conecta entre la empresa y el sindicato. Es decir, el que toma los reclamos de los trabajadores y se los traslada al sindicato y también se los traslada a la empresa. Es el nexo para buscar solucionar estos temas que suelen ser comunes en la convivencia. Esto es aproximación, pura y simple. Lo que quiero llegar es a la tutela. Si a mí me eligieron delegado y yo estoy ejerciendo el mandato de delegado, no puede venir el empleador y despedirme, aún teniendo causa. ¿Por qué? Porque la ley me da una protección, una tutela para que yo pueda ejercerlo, porque si no tuviera esa tutela nadie querría ser delegado, porque el empleador casi naturalmente se lo quiere sacar de encima, porque a veces el delegado es molesto, porque viene con el reclamo de, che, no están funcionando los baños, no nos están pagando las horas extras, ¿qué hacemos con las bicicletas? Entonces, como el delegado está haciendo reclamos, si no tuviera una protección, el empleador directamente lo despide. La ley dice que el delegado tiene esa tutela, eso se denomina tutela sindical, y que para poder ser despedido, aun cuando haya causa, tiene que haber un juicio previo, se denomina juicio de exclusión de tutela. Es decir, va a tener que ir el empleador al juzgado laboral competente, demostrar los hechos y pedir que se excluya la tutela para poder despedir, o suspender, o cambiar las condiciones. ¿Por qué me metí en esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la estabilidad? Si un tutelado, en el caso un delegado, es despedido sin que exista el juicio de exclusión de tutela, tiene lo que se denomina acción de reinstalación. Es decir, va directamente al juez laboral y le dice, señor juez, yo soy delegado, no han respetado mi tutela, me han notificado de este despido, por más que diga que es con causa, pero me han notificado un despido, exijo que me reinstale a mi puesto de trabajo. Es decir, que los trabajadores tutelados en el derecho laboral privado argentino tienen una estabilidad porque si no se respeta esa tutela, pueden pedir la reinstalación y volver a su puesto de trabajo para que se les respeten esos derechos. Por eso es que cuando hablamos de estabilidad, no podemos dejar de analizar la situación de los tutelados, porque gozan de una estabilidad distinta a un trabajador común. En este ejemplo, dijimos Casa Ferracioli, yo tengo el delegado y tengo un empleado que no tiene tutela.
Al que no tiene tutela lo despedí, listo, le pago la indemnización y se acabó. Al delegado lo despedí, si no hice la exclusión de tutela, acción de reinstalación, reingreso y el tipo sigue trabajando. Es decir, que goza de una estabilidad diferente y esa estabilidad está creada por la ley en función del rol que va a desempeñar, que es un rol muy importante porque es el ejercicio de los derechos sindicales. Con esto que hemos sobrevolado es para entrar recién en el concepto de la estabilidad absoluta en el empleo público, relativa propia al del delegado, impropia al del trabajador que puede ser indemnizado, y esto está hoy en el marco teñido por la circunstancia del decreto de necesidad, de los decretos de necesidad de urgencia que se han prorrogado, de prohibición de despido sin causa, mientras dure la resolución del Poder Ejecutivo de que, producto de la pandemia, no puede haber despido. Esto está siendo muy discutido ya, porque el primer decreto fue por 3 meses, luego se prorrogó por 3 meses, y está siendo discutido por la doctrina en cuanto hasta qué alcance puede tener esta protección. Si es posible que la estabilidad del trabajador privado también se convierta en una estabilidad absoluta. Si es factible de que por vía de DNU sean tantas las prórrogas que el trabajador privado también tenga una coraza que no pueda ser despedido en futuro sin causa. Hay mucho en doctrina, yo les voy a aportar material nuevo, que les voy a subir a las carpetas para que vean que se está volviendo a esta discusión. Digo volviendo, ¿por qué? Porque alguna vez se dio en el ámbito del derecho privado esta discusión, estamos hablando de los años 60, porque un convenio colectivo, el de los trabajadores bancarios, había creado dentro del convenio colectivo la situación de que el trabajador bancario no podía ser despedido si no existía justa causa para ello. Hubo una causa, la causa de Luca, con Banco Francés, que es una causa muy vieja, pero la van a encontrar referenciada ahora en todo este refritado de discusión que hay, donde la Corte en aquel momento dijo que era inconstitucional incorporar en un convenio colectivo una estabilidad absoluta para un trabajador del ámbito del derecho laboral privado. Era inconstitucional y sostuvo que solo tiene estabilidad el empleado público, pero no el del ámbito privado, porque en nuestro país lo que ha receptado es el sistema de la estabilidad relativa. Entonces ahora hemos vuelto con esta discusión vieja y van a encontrar doctrina hacia un sector y doctrina hacia el otro, como pasa en el ámbito del derecho laboral. Hay autores que están volviendo a la carga laboralistas de que sería hora de sostener la importancia de que el trabajador tenga una estabilidad absoluta, también en el ámbito del derecho privado, es decir, que no puede existir el despido incausado, para lo cual obviamente deberá ser necesaria una modificación de la ley de contrato de trabajo, porque la ley de contrato sí lo contempla. Pero bueno, esto es una discusión de doctrina que sobrevuela y que sería lindo que ustedes la empiecen a seguir porque así se reciban dentro de un año, 2 o 3, esta discusión va a seguir existiendo. Profe, Escucho, disculpe, Clara. me quedó una duda. Entonces, los empleados públicos es absoluto, los de derecho privado sería relativo y tiene las 3 excepciones, que es, bueno, cuando es una mujer embarazada por matrimonio y en el caso este que vimos del derecho sindical. Sí, exacto. Y a su vez, en el ámbito del derecho privado, en la actualidad hay prohibición de despido y de suspensión y despido por causas económicas en función de la vigencia de los DNU producto de la pandemia del COVID. ¿Esa sería otra excepción entonces? No, eso es una disposición transitoria vinculada con decreto de necesidad de urgencia que ha suspendido la vigencia de la ley contrato en ese sentido. Bien, gracias. Solo va a regir durante la vigencia del DNU, que ha sido prorrogado ya 2 veces. Bruno pregunta. Profe, igual Perdón, Claudia. cuando dijimos supuestamente excepciones, por ejemplo la de la mujer embarazada, y no es que no pueden. No, hay un que agravamiento. sí la podéis pedir. Ok, listo, entonces entendí. Pero voy a tomar lo que dice Claudia. Bruno, ahora vuelvo un segundo. Voy a tomar lo que dice Claudia porque me quedó algo pendiente que ya lo hemos hablado, pero que es momento de que lo traigamos acá en extinción.
¿Se acuerdan que cuando hablamos de los principios, hablamos del principio de no discriminación y hablamos de la ley antidiscriminación? ¿Recuerdan? Traigan esos conceptos acá, porque van a encontrar una carpeta que es despido discriminatorio. Dentro de extinción en PEDCO van a encontrar una carpeta específicamente sobre despido discriminatorio. ¿Por qué digo esto? Porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando y con lo que Claudia dice, bueno, profe, entonces no es que hay una excepción, pago un monto mayor. Van a ver que la Corte ha considerado que cuando el despido es discriminatorio y como tal lo cataloga, lo que hace es nulifica el acto y vuelve a la reinstalación de la relación laboral. Entonces, Claudia recién dice, bueno, la trabajadora mujer embarazada, si yo la despido, ¿la consecuencia cuál es? Y pago 13 meses de sueldo. Ojo, eso es lo que dice la ley contrato. Pero si esa trabajadora mujer embarazada invoca que ese despido es un acto de discriminación porque en realidad se la está despidiendo en función de su condición de madre, o que ya fue o por serlo, y como tanto no consiente el agravamiento de la indemnización, sino que pide ser reinstalada, la Corte en ese supuesto venía entendiendo que el despido discriminatorio tiene como consecuencia la reinstalación de la relación laboral. Y esto es una creación, como se decía, como se dice, pretoriana, es decir, lo ha creado la jurisprudencia, pero no surge expresamente de la norma. Voy a repasar esto del despido discriminatorio que lo vimos en aquel momento, pero por si alguno lo tiene medio en el aire, lo traemos a la cuenta. Les conté que el primer fallo donde la Corte aplicó la ley antidiscriminación a las cuestiones laborales es Álvarez con Cencosud. Y les conté que en ese Álvarez con Cencosud lo que había ocurrido es que los trabajadores de Cencosud que estaban fuera del convenio de comercio fueron a crear o constituyeron un sindicato jerárquico de trabajadores de comercio. Cuando estaban ya con el sindicato en vías de constitución, vino Cencosud y los despidió a todos. Los trabajadores no consistieron en el despido y dijeron, este es un despido discriminatorio. Por el artículo 1 de la ley antidiscriminación, este acto es nulo. La Corte vio, o sea, la causa llegó a la Corte y en diciembre la Corte dijo, efectivamente, este es un acto de discriminación y como tal es nulo y por lo tanto debe ser ordenada la reinstalación. ¿Qué hizo? Entendió que el despido nunca pudo existir, ordenó que esos trabajadores volvieran a trabajar y como daño obligó al pago de todos los haberes devengados desde que fueron despedidos hasta que los reinstalaron. Eso es Álvarez con Cencosud. Este tema de despido discriminatorio no es estático. De hecho, hay un fallo muy reciente de este año que no lo voy a dar ya, que lo vamos a dejar para analizar porque todavía lo que tenemos es mucha mezcla de conceptos. Entonces, voy a tratar de que ordenemos los conceptos y después vamos a venir tranquilos a ver qué está pasando con los despidos discriminatorios. Recapitulando, estabilidad absoluta para los empleados públicos, estabilidad relativa para los trabajadores del derecho privado. Hoy, circunstancia excepcional, producto del COVID, hay una estabilidad porque no pueden haber despidos sin causa. Pero esto va a cesar, entendemos que sí, porque son DNU que se vienen prorrogando cada 3 meses. Circunstancias especiales o excepcionales, agravamiento del despido de la trabajadora mujer embarazada, agravamiento del despido de la trabajadora o el trabajador por causa del matrimonio y posibilidad de acción de reinstalación del trabajador tutelado, es decir, el que goza de tutela sindical, ya sea delegado o representante gremial, ley 23.551, que es la ley de asociaciones profesionales. Circunstancia no reglada, mejor dicho, reglada por una ley marco como la ley antidiscriminación, interpretación de la Corte de los despidos que hayan sido realizados como actos de discriminación, la obligación de reinstalarlos en el puesto de trabajo más los daños y perjuicios. Todo eso está vinculado con el concepto de la estabilidad, que es el concepto que es la puerta de entrada a la extinción. Porque lo primero que tenemos que saber es si se pueden dar o no extinciones y cuáles son las causas en que se pueden dar las extinciones. ¿Está?
aproximación al tema. No desesperen, vamos a volver sobre todo esto, pero quiero que enfoquemos desde lo macro. Estamos parados ahí, viendo una realidad muy particular, como obviamente lo es el tema de COVID, y no por nada estamos en un Zoom en vez de en una clase, con lo cual pareciera que ya nos estamos acostumbrando a esta normalidad, pero esta situación tan especial también claramente impacta en este instituto de la extinción. ¿Por qué? Porque hoy tenemos suspendida la posibilidad de los despidos sin causa. Siguen vigentes en la ley de contrato, pero están suspendidos porque hay un DNU que dice que por 3 meses más no se lo puede hacer. Si ustedes hablan en términos generales, la sensación que existe es que como se viene prorrogando las cuarentenas y las situaciones particulares, también se va a seguir prorrogando la prohibición de los despidos, al menos hasta marzo del año que viene. Por lo tanto, es posible que sigamos hablando de la excepcionalidad y la imposibilidad de despedir sin causa por un tiempo X. Eso no implica de que vayamos nosotros a no estudiar cómo rigen los institutos de la ley de contrato, lo lógico es que los estudiemos, pero sepamos cuáles son las circunstancias especiales del COVID. Ahora bien, visto esto macro, y antes de empezar con el primero de los institutos vinculados con la extinción, que es el preaviso, que ustedes ya lo han visto, pero que ahora lo vamos a precisar un poquito más, voy a poner como pantallazo para que tengan, sí, un disparador múltiple de cuáles son todos los supuestos de extinción y cuáles son las formas en agrupar esos supuestos de extinción. ¿Por qué digo la forma? Porque según la doctrina, el autor que usen, van a ver que los unen o los clasifican de una manera o de otra. A mí poco me importa cómo los clasifiquen, sino que me importa que sepan los distintos supuestos de extinción. Así que vamos a ir con alguna... A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un cuadro que se ha negado a estar derecho. Ahí está. Bien, ¿algo alcanzan a ver o está muy mala la copia? ¿No se ve nada? No, profe, no se ve. ¿Se niega a verse? ¿Vamos con otro? Profe, capaz que si le pones zoom al coso a la foto se puede ver. Ah, porque es muy chica. Vale. Le ponemos zoom. ¿Se ve algo? ¿Me pasé de largo con el zoom? ¿Me achico zoom? ¿Cómo hacemos? ¿Me pasé un Te poco? pasaste de largo con zoom. Ah, ¿alguien que me diga dónde? ¿Ahí? Bien. Estos son, cualquier libro que tomen ustedes van a encontrar distintas clasificaciones. Aquí, derecho a la estabilidad. Según la intensidad de la protección, absoluta, niega la eficacia del despido, relativa, admite la eficacia del despido, estabilidad propia, niega eficacia del despido, estabilidad propia. Según la fuente, legal, convencional, normas individuales o normas colectivas. Esto es agrupamiento de estabilidad, y aquí abajo van a ver supuestos que no generan indemnización y supuestos que generan indemnización. Quedémonos en este cuadrito de abajo, si no lo están viendo yo se los leo, no se hagan problema. Esta es una forma de agrupar, que es por las consecuencias económicas. Cuando hay indemnización y cuando no hay indemnización. Que no genere indemnización, renuncia, acuerdo disolutorio, expreso tácito, cumplimiento del plazo, menor de 1 año, despido con justa causa y jubilación. Es decir, todos esos supuestos que acabamos de dar ahí agrupados son supuestos de extinción que tienen en común que no hay indemnización de por medio. Abajo, los que sí tienen indemnización, cumplimiento de plazo mayor de 1 año, acogimiento de la trabajadora a la compensación por tiempo de servicio, por maternidad, despido por no contar con tareas adecuadas. ¿Están? No sé si vale la pena, el mismo gráfico, chicos, lo tienen en la carpeta de PEDCO. Yo entiendo que la carpeta de PEDCO no es amiga de ustedes, no sé, pero este material está ahí. O sea que en vez de copiarlo acá, se van a la carpetita y lo miran más cómodo. Me parece, digo yo, no sé. Bien. Le mandamos uno a este y otro también a ver si mejoramos algo o no. Bien. Supuesto que generan indemnización reducida.
Algunos se van a quedar chicatos, ya la veo a Lara que está así, se mete dentro del coso. Es que si lo agrando mucho, después me dicen que me pasé de sal, no tengo un buen timing, parece, con el... Ahí. Generan indemnización reducida, despido por causa económica fuerza mayor, muerte del trabajador, muerte del empleador, quiebra, despido por pérdida de habilitación. Supuesto que generan indemnización plena, extinción por incapacidad absoluta, despido sin justa causa, despido indirecto con justa, quiebra. Supuesto que genera indemnización agravada, maternidad, matrimonio, enfermedad, representación sindical. ¿De qué sirve esto? Nada. De agrupar de alguna manera. Acá tienen por voluntad de ambas, este es el esquema más clásico que tenía el doctor Vázquez Vialar en el tratado de Vázquez Vialar, que es por voluntad de las partes, por causa ajena a la voluntad de las partes y por voluntad unilateral. Ese es el esquema más tradicional que lo pueden encontrar en la mayoría de los autores. Por voluntad de ambas partes, mutuo acuerdo, mutuo disenso, agotamiento de plazo cierto, agotamiento de plazo incierto. Causas ajenas, causas económicas, fuerza mayor, muerte del trabajador, muerte del empleador, quiebra, jubilación, incapacidad, inhabilidad, y las que son unilaterales, del empleador, despido sin justa causa, despido con justa causa, y del trabajador, renuncia, despido indirecto, etc. Conclusión. Como verán, hay distintas formas de agrupar los supuestos de extinción. Yo no voy a usar una forma, sino que lo que les voy a explicar es en qué consiste cada uno de esos supuestos de extinción y después, por supuesto, cuáles son los efectos de cada uno. Pero el agrupamiento lo dejo a criterio de ustedes. Lo que les sea más fácil, cuando los vayan a estudiar, si los quieren unir de una forma, si los quieren unir de otra, a mí, la verdad, no me preocupa mucho. Pero dije que antes de empezar en todos estos supuestos y ver uno por uno, hay que empezar con un instituto que es de la extinción, que ustedes ya lo han tenido que ver medio forzados en su momento cuando vimos periodo de prueba, que tiene que ver con el instituto del preaviso. Lo vimos tanto ahí como cuando vimos el principio de buena fe. ¿Se acuerdan que cuando vimos el principio de buena fe yo algo les expliqué de esto? Porque en un contrato que tiene vocación de perdurabilidad en el tiempo, hace a la buena fe avisarle a la otra parte con una antelación X que he tomado la decisión de no continuar con el vínculo. Ya sea el trabajador el que renuncie o el empleador el que despida sin causa, hace a la buena fe a noticiar de que la decisión ha sido tomada. Entonces el preaviso, ustedes ya tienen una idea de qué es. Lo que vamos a hacer ahora es ver bien cómo funciona el instituto y qué características. ¿Qué es el preaviso? Es avisar antes de la extinción, por supuesto que es de aplicación obligatoria cuando estamos hablando de extinciones incausadas, es decir, cuando no tengo motivos. Si el empleador lo que va a hacer es despedir con causa, porque agarré a golpe de puño al jefe de personal, por supuesto que no me va a preavisar. El preaviso es un instituto que solo rige cuando la extinción es sin motivo, sin causa, cuando el trabajador renuncia o cuando el empleador despide sin causa. Ambas partes de la relación están obligadas a preavisar. Es decir, tanto el trabajador debe... Lucina y Kiara están mandándose mensajes muy cómicos y luego me los van a compartir porque la verdad que si no yo me pierdo. Pónganle mute a la sonrisa. Ambas partes están obligadas a preavisar. La diferencia está en los plazos. Si es el trabajador el que renuncia, el plazo es único. El plazo es de 15 días. Si es el empleador el que extingue, recuerden que esto ya lo vimos cuando vimos periodo de prueba. Si es el empleador, en periodo de prueba es de 15 días, fuera del contrato de periodo de prueba hasta 5 años de 30, más de 5 años de 60. Estos son los distintos plazos del preaviso. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Porque si se acordaran, lo que podemos hacer es acelerar y ir más rápido. Pero si no se acuerdan, vamos a verlo. Denme un segundo que vamos a compartirle el contrato para ir al 2:30. Ahora sí que ahora se pueden reír tranquilas y así toman aire y yo sigo. Yo voy a mandar un troyano al grupo de WhatsApp que tienen los alumnos, así
a medida que yo voy hablando me voy enterando de las sacadas de cuero que me pegan y voy... No, profe, perdón, no. No hay problema. Estamos hablando. Estoy inmunizado. Cumplí ya 31 añitos de dar clase, así que se imagina que, mire, tengo ya... Vamos acá, 2:31, estamos en el preaviso, estamos en los plazos del preaviso, que es lo que acabamos de hablar, y sí voy a hacer hincapié en la explicación que en su momento diéramos entre la diferencia de otorgar el preaviso y de pagar la indemnización sustitutiva de preaviso. Recuerden esto, lo voy a explicar nuevamente, por si en aquel momento quedaron dudas o no lo terminaron de visualizar. El empleador, vamos a poner el ejemplo más típico, debe preavisar. ¿Cuánto? 15 días, 30 días o 60 días antes. ¿Qué es preavisar? Es otorgar un plazo antes de la extinción durante el cual la relación sigue vigente, ya sea de 15, de 30 o de 60, y recién se opera la extinción cuando termine el plazo de preaviso. Si yo, empleador, otorgo el preaviso, eso se llama extinguir dando el preaviso, el cómputo de ese plazo se comienza a correr a partir del día siguiente que notifiqué. Va de vuelta. Si yo, empleador, voy a otorgar el preaviso, es decir, hoy notifico de que lo estoy preavisando por 30 días que se extingue la relación laboral sin causa, a partir de mañana es el primer día del cómputo del preaviso. Transcurridos los 30 días, se agota el preaviso, se produce la extinción de la relación laboral. ¿Eso se entendió? Eso es extinguir otorgando el preaviso. Pero puede ocurrir que el empleador no otorgue el preaviso, sino que extinga hoy el contrato, que me diga, prescindo de su servicio a partir del día de la fecha. ¿Qué hizo ahí? Despidió sin causa, sin otorgar preaviso. En ese supuesto, cuando el preaviso no es otorgado, y debe ser por ende indemnizado, el plazo del preaviso no otorgado se computa desde el primer día del mes siguiente. Hoy estamos al lunes 26, si a mí me extinguen hoy el contrato, como no me dieron preaviso, en realidad aparece lo que se denomina integración del mes de despido, que es que el empleador me va a tener que pagar los días que restan de acá hasta fin de mes, más la indemnización sustitutiva de preaviso. Esto lo explicamos cuando vimos periodo de prueba, lo estoy reiterando para que no queden dudas. Entonces, si el preaviso se otorga, comienza a partir del día siguiente. Si no se otorga, comienza a partir del primer día del mes siguiente. Y en el lapso de los días que restan, es lo que se llama integración del mes de despido. Esto lo vimos forzado a explicarlo en periodo de prueba, porque recordarán que en periodo de prueba son 15 días y no hay integración del mes de despido. 233 dice que no se aplica la integración del mes de despido en periodo de prueba. ¿Por qué es la indemnización sustitutiva de preaviso? Es como no me preavisaron, me van a tener que pagar el valor equivalente a lo que hubiese sido el preaviso. Es importante saber qué es el valor equivalente, porque si, por ejemplo, a mí me despiden ahora, 26, me van a pagar los días que quedan hasta fin de mes como integración, y me van a pagar, porque yo tengo 4 años de antigüedad, un mes de indemnización sustitutiva de preaviso. La pregunta es, ese mes, ¿a qué valor es? Es al valor que yo hubiese cobrado si hubiese trabajado en el mes de noviembre. Por lo tanto, si hay un incremento salarial previsto para el mes de noviembre, la indemnización sustitutiva de preaviso debe contemplar el incremento salarial. ¿Se entendió eso? Porque como lo que me están indemnizando es el dinero que yo hubiese cobrado si hubiesen respetado el preaviso, se debe pagar con los incrementos que estén otorgados. En este momento, por ejemplo, la paritaria de comercio ya acordó incrementos salariales hasta marzo. Entonces, si a mí me despiden hoy y soy un empleado de comercio, debo cobrar los haberes de la indemnización sustitutiva de preaviso correspondiente a los haberes del mes de noviembre. ¿Qué otras circunstancias hay en el Instituto del Preaviso que es importante que sepan? Voy a darlas rápido para no detenernos demasiado en este tema que es de lectura nada más que de la ley contraria. ¿Puede el trabajador que ha sido preavisado renunciar al plazo de preaviso que le queda? Va de vuelta.
¿Puede el trabajador que ha sido preavisado renunciar al plazo del preaviso que le queda? Sí. Sí. Camila dice sí. ¿Por qué? Porque obviamente es en beneficio del trabajador. Dijimos y contamos que naturalmente, en este concepto de la buena fe, cuando yo preaviso, lo que le estoy dando al otro es la posibilidad de organizarse. Yo, empleador, despido al trabajador, le aviso 30 días antes, ¿para qué? Normalmente para que busque otro trabajo. Supongamos que a los 10 días que yo lo preavisé y que sigue trabajando, encuentra otro trabajo. ¿Puede renunciar a los 20 días que le quedan de preaviso? Sí, puede renunciar. Va a cobrar nada más que los 10 días que trabajó y va a cobrar la indemnización porque el despido es sin causa, pero no va a cobrar esos 20 días porque renuncia a trabajar el resto del preaviso. ¿Puede el empleador dispensar al trabajador de que trabaje durante el preaviso? Sí. ¿Qué es esto? Yo te preaviso que el contrato se extingue en 30 días. Pero en vez de que vengas a seguir trabajando y te tomes la licencia a las 2 horas diarias, te dispenso de que vengas a trabajar. Quédate en tu casa o busca trabajo las 8 horas del día, no vengas a trabajar, te pago porque debo pagarte, porque cumplí con preavisarte y te pago el sueldo, y la extinción se produce recién cuando termine el preaviso. Recuerden que es un dato importantísimo tener claro que durante la vigencia del preaviso otorgado, los deberes y derechos de las partes siguen vigentes. Por lo tanto, si el trabajador se enferma o se accidenta, ya sea un inculpable o un accidente de trabajo, se suspende la relación laboral y se suspende el cómputo del plazo del preaviso. Va de vuelta a esto, porque este es un tema muy trascendente y por qué motivo muchos empleadores no otorgan el preaviso. Porque si yo le conferí el preaviso de 30 días y al día 10 el trabajador tiene un accidente inculpable, el fin de semana andando en bicicleta con un hijo se cayó y se quebró, el preaviso se suspende. ¿Y cuándo sigue computándose? Cuando esté de alta. Cuando venga con el alta médica y vuelva a trabajar, ahí sigo sumando los días de preaviso que faltan. Sí, Claudia. En el examen había una opción que yo me equivoqué justamente en esa respuesta, era porque preguntaba si el empleador podía despedir estando en licencia. Y había una de las opciones decía que había que esperar que se le dé el alta. Y yo me confundí ahí porque era lo que se suspendía, no era poder despedirlo, sino se suspendía cuando se había dado el preaviso. Bien, la pregunta estaba dirigida a que licencia por inculpables, en trabajador de temporada, ¿en qué era? No, era, no me acuerdo bien ahora, pero no decía nada del preaviso, decía si un empleador podía despedir a alguien estando en licencia, en periodo de prueba creo que era. Entonces era que sí, que se pagaban los 3 meses, pero yo lo confundí porque había notado que, o sea, me acordaba que una de las cosas que habíamos hablado era que se suspendía. Claro, pero no era que se suspendía el derecho de poder despedir, sino exacto, era el preaviso, cuando estaba el preaviso. Perfecto. Bien, entonces, el objetivo de este instituto es buena fe, avisarle antes al otro. Si yo preaviso, ¿qué es lo que ocurre si el instituto funciona? Tengo una licencia yo trabajador de 2 horas por día, las puedo tomar de manera acumulada a la semana. Esa licencia, presuntamente por la ley, es a los fines de buscar empleo, pero yo no tengo que demostrar buscar empleo, gozo de esa licencia. La relación laboral sigue normal durante el plazo del preaviso, los deberes y derechos de las partes siguen exactamente los mismos, y aquí viene la pregunta. Si vigente el preaviso, el trabajador cometiera una injuria grave, por ejemplo, agarra a trompada al jefe de recursos humanos que le dice, viste, me despediste sin causa, me tenés podrido, pum, lo acuesta de un bollo. ¿Puede ser despedido con causa o ya no? Camila dice que no, entonces le dio la posibilidad a todos los preavisados de matar a fierrazo a los jefes de recursos humanos, y si total no lo van a despedir, la ven a Camila, Camila dice, no, mira, ya está, a vos no te van a poder tocar. Sí, si existiera una causa, porque lo importante aquí es que el contrato está preavisado de extinción, pero la extinción opera cuando termina el cómputo del plazo del preaviso, no opera antes.
Entonces, si los deberes y derechos de las partes están vigentes y uno lo transgrede de forma tal que agrede al otro, por supuesto que va a poder haber un despido causado. Entonces, entiendan el efecto que implica decir que se ha preavisado, pero todavía no se ha extinguido. Porque, de hecho, con esto que acabamos de explicar de las enfermedades inculpables, no sabemos cuándo es que efectivamente se va a extinguir. Porque si se suspendiera el cómputo del preaviso por un inculpable o por un accidente de trabajo, puede que esa extinción que calculábamos que era en 20 días se provoca dentro de 6 meses o dentro de un año. Porque el preaviso nunca se terminó de computar, porque se ha suspendido por estas causales de las que hablaba. Entonces, la respuesta a lo que recién pregunté. Si vigente el cómputo del plazo del preaviso existiera una injuria laboral grave por parte del trabajador, el empleador podrá despedir con causa. Más allá de que había preavisado un despido sin causa, como los deberes y derechos siguen vigentes, va a poder despedir con causa. Otras cuestiones mínimas del preaviso... Perdón, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo. Sí, Luisina. Sí. Que por eso entonces, en la práctica, en realidad el empleador, si no otorga el preaviso por esta enfermedad inculpable, por si pasa algo, es como que le conviene. En la práctica, el empleador prefiere pagar la indemnización sustitutiva y la integración del mes de despido cuando no coincide con el último día del mes, porque acota ya qué es lo que le va a salir ese despido y no deja abierto la posibilidad de un plazo indeterminado. Porque no presumamos la mala fe, al contrario, pensemos que de buena fe el trabajador que es preavisado, que sabe que su contrato se extingue en 30 días, está mal, está distraído, está buscando un nuevo empleo, tiene problemas en su familia porque no sabe cómo va a poder, y en un momento determinado, por distracción, choca. En su casa, choca. Y tiene un accidente inculpable, y tiene 6 meses de licencia. No estoy diciendo de que alguien intencionalmente va y consigue un certificado de favor, sino que puede pasarle. Entonces, esa relación laboral no se va a extinguir hasta tanto no venga el alta y no se pueda seguir computando el plazo. Eso lleva a que la mayoría de las empresas, sobre todo las medianas y las grandes, no las chicas porque las chicas manejan otras pautas, lo que hacen es despiden sin preavisar y pagan la indemnización sustitutiva de preaviso. ¿Sí? Con el concepto de integración de mes de despido, para que no quede dudas, porque a veces lo confunden, recuerden que si yo despido el último día del mes, no pago integración. En este caso, el día 31 es sábado. Si yo despido el día 31, no pago integración. Pago indemnización sustitutiva de preaviso 1 mes o 2 meses y punto. Porque coincide con el último día del mes. Pero aquí viene un concepto que hemos comentado y que es el momento de que lo expliquemos bien, que es el efecto recepticio que tienen las comunicaciones y la importancia de manejar esta idea. ¿Por qué? Porque si el empleador emite la comunicación extintiva, es decir, el despido sin causa, lo emite el día 29, que es jueves, estoy hablando de este mes porque tengo el calendario acá encima, y por el motivo que sea, no importa cuál, la notificación no llega el 31, sino que llega el lunes 2, la extinción se produce en el momento de la recepción, es recepticia, es decir, que la extinción se produce el 2. Como el vínculo se ha extinguido sin preavisar el día 2, todo lo que resta de noviembre hay que pagarlo como integración del mes de despido, más los 30 o los 60 días de la indemnización sustitutiva de preaviso. Entonces es muy importante que cuando ustedes asesoren, ya sea a un trabajador o a un empleador, tengan en cuenta esto, que por más que quieran ahorrarse y decir, mirá, no pagues integración, notificarlo el 31. Bueno, pero ¿cómo hago para notificarlo el 31? Salvo que vaya con un escribano y que yo me asegure que es el acto, lo voy a hacer el 31, si lo que despacho es un OCA, un Andriani, un correo argentino, máxime en pandemia, no tengo certeza alguna de cuándo lo voy a notificar. Entonces, por eso es que hay veces que los despidos se provocan faltando 10, 15 días del mes, aún sabiendo que va a pagar integración, pero para no correrse el riesgo de que pase la notificación al mes siguiente.
¿Mm? Bien. ¿Dudas de esto? 232. El mejor consejo sería que lo despida, ponele el 25 y que le pague 3 días de sustitución de integración del mes, ¿o no? Y el mejor consejo sería que no despida a nadie, porque realmente para la situación que tenemos de país sería bueno que todo el mundo tenga trabajo, pero sí te entendí. Pero estoy pensando como empleador, digamos. Sí, sí. No, en realidad es muy difícil en el aire porque entiendo a dónde apuntabas con la reflexión, Claudia. Lo que pasa es que habrá que ver en qué localidad estás hablando, qué medio de comunicación vas a usar, para que te des una idea. Durante mucho tiempo, las comunicaciones de la localidad de Allen se emitían en Allen, venían en Neuquén y volvían a Allen para ser notificadas. Entonces, para comunicar un despido te podía llevar 7 días, por ejemplo. Entonces, vos decís, bueno, me juego 5 días, una barbaridad. No, en Allen 5 días era seguro que pasaba el mes siguiente. Lo mismo pasa no sé, en Valle Medio. Hay que conocer las localidades y los usos y costumbres del lugar para saber cuándo es que efectivamente voy a poder hacer la comunicación. Bueno, Cami comparte, hemos llegado a la conclusión que sos una desalmada, Claudia, que estás despidiendo gente. Con Camila estamos convencidos de que no puede ser. ¿Me perdí? No, estamos con, perdón, terminemos de ver un poquitín artículos de la ley contrato respecto de, acá está. Indemnización sustitutiva, comienzo y plazo de integración, ya lo vimos, retractación. Bien, esto sí es un concepto que lo comenté en su momento, pero el despido no puede ser retractado salvo acuerdo de partes. Ninguna de las formas de extinción puede ser retractada salvo acuerdo de partes. Esto es, no solo el despido, sino también la renuncia. Si el trabajador renuncia, ahora vamos a ver los efectos y las características de la renuncia que ustedes ya conocen, pero si el trabajador renuncia, emite su voluntad y llega a su destinatario, efecto recepticio, la renuncia como tal se ha quedado convalidada. No puede el trabajador después venir unilateralmente y decir, no, perdón, me arrepiento, fue un momento de calentura, la verdad que yo no quería renunciar. No, la única manera en que va a dejar de tener efecto esa extinción por renuncia es que ambas partes acuerden, por eso, al igual que el despido, retractar los efectos de la renuncia y el otro lo acepte. El trabajador la retracta, el trabajador lo acepta. Esa retractación puede ser ya sea formal, escrita, o también puede ser de hecho. ¿Cómo sería una retractación de hecho? Yo mando la renuncia, le llega a mi empleador toma conocimiento y yo hablo y le digo, mira, la verdad, está bien, hasta se me pasó, me había enojado, dije, che, me tiene repodrido, Cataldi, no lo soporto más, pero no, voy a ir. Entonces el lunes, a las 8 de la mañana, viene la secretaria, trabaja, yo digo, bueno, listo, olvidémonos, dale, seguí, no hay problema. ¿Qué hubo? ¿Renunció? Sí. ¿Mandó una carta de documento? Sí. ¿Yo la recibí? Sí. Pero vino y siguió trabajando. ¿Qué manda ahí? Principio de primacía de la realidad. Hubo una retractación de hecho, porque en la práctica la relación laboral siguió vigente. Entonces la retractación también puede ser de hecho. No necesariamente tiene que ser escrita. Ahora, voy a poner el mismo ejemplo. La secretaria se enoja o el secretario me manda el telegrama de renuncia porque dice no te soporto más. Yo lo recibo. Me llama por teléfono y me dice, la verdad me arrepiento, quiero seguir trabajando. No, ya está, listo, renunciar. No, pero yo voy a ir. No. Viene el lunes, se presenta, abre la puerta, quiere poner llave, yo le cambié la cerradura. ¿Qué pasó? No acepto la retractación. La renuncia ya tiene efecto, como tal, el vínculo se extinguió. Entonces, tiene que haber un acto voluntario, ya sea fáctico o expreso por escrito, para que la renuncia como tal pueda ser retractada y el despido pueda ser retractado. Si no, no hay manera. Perdón que me fui. La notificación del preaviso debe probarse por escrito, es un requisito formal, ya lo habíamos comentado. Cuando hubiera sido otorgado por el empleador, el trabajador podrá considerar extinguido el contrato de trabajo antes del vencimiento del plazo, esto es lo que es renunciar al plazo del preaviso restante.
Podrá relevar al trabajador, esto es la dispensa de que trabaje, estoy en el 236 para los que estén siguiéndome por ahí. La licencia diaria, este es el plazo de las 2 horas que las puede acumular. Durante el transcurso del preaviso subsisten las obligaciones, es lo que ya habíamos comentado, y el de eficacia, no lo comenté, es importante que lo veamos, que es qué efecto tiene el preaviso mal otorgado. En realidad carece de efectos como preaviso. Fíjense, el preaviso notificado al trabajador mientras la prestación del servicio se encuentre suspendida por alguna de las causas que se refiere a la presente ley con derecho al cobro de salario por el trabajador, carecerá de efecto, salvo que se lo haya otorgado expresamente para comenzar a correr a partir del momento en que cesara la causa de suspensión de la prestación de servicio. Esto es, primer supuesto, comunico el preaviso mientras está suspendida la relación laboral en un supuesto de suspensión con cobro de salario. ¿Cuál sería esto? Por ejemplo, una enfermedad inculpable. Está enfermo y yo lo quiero preavisar. Si no digo nada y le mando, no tiene efecto. Ahora, si le digo que lo estoy preavisando a partir de que esté de alta, tiene efecto como preaviso y comienza a computarse a partir del alta. Si no, carece de efecto. Cuando la notificación se efectúe durante una suspensión de la prestación de servicio que no devengue salario, por ejemplo, una disciplinaria, lo sancioné y lo notifico del preaviso. ¿Qué ocurre? El preaviso será válido, pero a partir de la notificación del mismo y hasta el fin de su plazo se devengarán remuneraciones. O sea, deja de tener efecto la suspensión sin salario y pasa a ser una suspensión con salarios. Cambia el efecto. Si la suspensión del contrato de trabajo de la prestación de servicio fuese sobreviniente a la notificación del preaviso, que era el parrafito que habíamos dicho, el plazo de este se suspende hasta que cesen los motivos del original, que es el motivo por el cual recién explicábamos, los empleadores suelen no preavisar, no otorgar el preaviso, sino directamente extinguir. Bien, aquí he llegado al fin del instituto del preaviso. ¿Alguna duda? Lo hemos dado rápido, pero porque ya tenían alguna noción, y es importante que lo vuelvan a refrescar si se acuerdan, si no se acordaban todo de periodo. Lo que vamos a hacer ahora, son 5:25, tenemos por lo menos unos 20 minutitos más, vamos a ir comenzando con algunos de los supuestos de extinción de la relación laboral y vamos, en vez de tomar la clasificación de cualquier autor, vamos a tomar el orden de la ley contrato de trabajo. Esta va a ser una forma de verlos. Cuando culminemos la clase que viene, vamos a volver a los gráficos estos que vimos y ahí los vamos a agrupar, pero ya sabiendo de qué se trata cada uno y a modo de repaso. Entonces, primero lo vamos a entender como está en la ley contrato y después vamos a ir a los gráficos de agrupación una vez que ya tengamos manejado y vamos repasándolo como para ir dejando el tema cerrado. Bien. Vamos a la extinción por renuncia. Perdón que casi me voy de la sesión. Vamos al artículo 240. Artículo que ustedes ya han visto y extinción que ustedes ya han visto. ¿Por qué? Porque cuando vimos el principio de irrenunciabilidad, y vimos el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, entre las excepciones, recordarán que vimos prescripción, caducidad, vimos renuncia al empleo. ¿Por qué? Porque es una excepción, obviamente, al principio de renunciabilidad. El empleo como tal, o la relación laboral como tal, es un acto libre, no forzoso, por lo que el trabajador puede, cuando él lo decida, renunciar. La única característica que va a tener es que, como acabamos de ver en el Instituto del Preaviso, deberá preavisar con 15 días de antelación. ¿Qué hay que recordar de la renuncia? Que para la ley contrato es un acto formal. El trabajador solo se entiende que ha renunciado si cumple con los recaudos del 240, que es hacerlo de manera personal por un telegrama con accionado laboral o por ante la autoridad administrativa del trabajo. Son las únicas dos formas en que la renuncia es válida. Si la renuncia no se realiza de esa manera, carece de efectos. ¿Por qué? Porque es nula, inexistente, anulable, según la clasificación que querramos dar. ¿Qué otro elemento tenemos que saber de la renuncia a esta altura? Es que la renuncia, como acto voluntario o unilateral, no devenga derecho indemnizatorio alguno. El trabajador que renuncia, extingue voluntariamente la relación laboral, no va a cobrar indemnización por esa renuncia.
Pero aquí me voy a detener un segundito, porque lo que expliquemos ahora nos va a servir para el resto, en lo siguiente. Cuando yo digo que no devenga indemnización alguna, es que no va a tener derecho a cobrar una indemnización específica por renuncia. Pero eso no quiere decir que no va a cobrar nada. Algo va a cobrar. ¿Qué es lo que va a cobrar? En términos técnicos, lo que va a cobrar cualquier trabajador cuya relación laboral se extinga, sin importar los motivos, va de vuelta. Cualquier trabajador cuya relación laboral se extinga va a tener derecho a cobrar algo que se denomina liquidación final. ¿Alguien se anima a decirme qué es la liquidación final o qué rubros integran una liquidación final? Vacaciones, aguinaldo. Hasta ahí quedé. Agarró velocidad Claudia, prendió, la veo, la estoy mirando, así prendió el coso y dijo, ahí voy. Vacaciones, aguinaldo, y ahora le digo qué está pasando. Antigüedad. Antigüedad. Bien, Lucas dice antigüedad. No. Ahí está. Indemnización por antigüedad es una indemnización como tal, no es parte de la liquidación final. Cuando yo digo liquidación final son esos rubros que el trabajador ha devengado y que sin importar el motivo por el cual se extingue, ya los devengó y tiene derecho a cobrarlos. Entonces, ordenemos en nuestra cabeza, ¿qué es lo que ya devengó? Los salarios de ese mes, salvo que sea justo el día de fin de mes y que los va a cobrar al cuarto día hábil, pero si no son salarios devengados. Vacaciones proporcionales, adeudadas. Hoy hablábamos del 1 cada 20 y la forma en que las vamos a liquidar. Sueldo anual complementario, SAC, aguinaldo, estoy diciendo lo mismo, lo digo de las tres formas para que se entienda. También proporcional, porque recuerden que se va devengando a medida que yo voy trabajando. ¿Algo más va a cobrar? No, eso es una liquidación final. O sea que si yo renuncio, si me despide, si se extingue por fallecimiento, si eso va siempre, porque la liquidación final es aquello que ya se devengó y que no lo he podido cobrar y me lo van a pagar al momento de la extinción. Cuando decimos que la renuncia no lleva indemnización, lo que estamos diciendo es, no hay indemnización por antigüedad, pero sí lleva liquidación final. Liquidación final llevan todas las formas de extinción. Por eso hice la pausa ahí para que se vea. Cualquiera sea la causa de extinción, lleva liquidación final. Algo más que es común a todas las formas de extinción y que es importante, ya lo apunten, lo vamos a ver luego cuando veamos multa, es el derecho a que se me otorgue el certificado de trabajo. Derecho a que se me otorgue el certificado de trabajo. ¿Dónde está contemplado eso? En el artículo 80 de la Ley Contrato de Trabajo. Entonces, sin importar si me despidieron, si renuncié, si me incapacité, no importa qué, cuando se extinga voy a cobrar liquidación final y voy a tener derecho al certificado de trabajo. Ambas cosas son comunes a cualquier tipo de extinción. Profesor, una pregunta, perdón. ¿Sí? Cuando a mí me hacen la liquidación, yo tengo derecho a que a revisarla, a decir, no estoy de acuerdo, creo que había podido ganar más, y ante quién voy si quiero hacer la revisión, por ejemplo. Bien. Gracias. Ana María, voy a tomar la pregunta de Ana María para hacer una explicación general. Cuando vimos recibos, cuando vimos remuneración y vimos recibos, dije de manera expresa que cualquier leyenda que se coloque en un recibo que el pago es cancelatorio es nula, no es oponible al trabajador. ¿Por qué? Porque todo pago que se le realice a un trabajador en función del principio de irrenunciabilidad es revisable. Entonces, si el empleador me paga una liquidación final y me pone 7 días, 20 días de vacaciones negociadas y y yo no estoy de acuerdo, puedo cuestionarlo y el plazo de cuestionamiento es el plazo de la prescripción. Tengo 2 años para poder impugnar eso que es la liquidación final. Como cualquier suma que cobre,
porque el principio es el principio general, es el principio de irrenunciabilidad. Por más que yo haya firmado un recibo que diga que recibí la suma de pesos tanto, sí, recibí la suma de pesos tanto, pero eso no implica de que estoy aceptando que ese pago es cancelatorio. Puede ser revisado. Y a la pregunta de Ana María, ¿por ante quién lo voy a reclamar? Puedo ir ante la autoridad de aplicación, que es la Subsecretaría de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, o eventualmente puedo judicializarlo. O puedo ir al sindicato, en muchos casos el sindicato interviene, hace el reclamo, y en función de eso es que se revisan los montos pagados. Pero los montos como tales nunca son cancelatorios, y aun cuando el recibo diga que es cancelatorio y nada más tiene que reclamar, etcétera, es nulo. O sea, no tiene valor. Seguimos. Estamos en la extinción por renuncia, que es el 240, y ahora vamos a ir al 241, que es otra forma de extinción. Este artículo contempla dos supuestos distintos. En el primer párrafo contempla lo que se denomina extinción por mutuo acuerdo, y en el segundo párrafo lo que se denomina extinción por comportamiento inequívoco de las partes. Voy a explicarlos lentamente y vamos a ver la trascendencia que tiene esto, sobre todo en la actualidad. Extinción por mutuo acuerdo. La ley permite que ambas partes, de manera manifiesta, se pronuncien sobre su voluntad extintiva. Esto es un acto bilateral, a diferencia de la renuncia, es bilateral y es formal. ¿Por qué? Porque para que la extinción de mutuo acuerdo surta efectos, debe ser realizada o por ante la autoridad administrativa laboral o por ante escritura pública. Es el único supuesto donde la ley contrato permite la intervención de los escribanos y lo legitima como tal. ¿En qué consiste la extinción por mutuo acuerdo? Vamos a ambas partes, ya sea a la Subsecretaría de Trabajo o a la Escribanía, y decimos que mantenemos una relación laboral vigente y que hemos decidido voluntariamente extinguirla a partir del día de la fecha. Eso es una extinción por mutuo acuerdo, en los términos del 241. ¿Por qué digo que es muy trascendente? Porque esta es la única forma que está en la actualidad implementándose para poner fin a relaciones laborales cuando el despido está prohibido, el despido sin causa. La extinción por mutuo acuerdo, desde hace mucho tiempo, no goza de buenos ojos y siempre trae aparejado alguna sospecha. ¿Por qué? Porque atrás de la extinción por mutuo acuerdo puede haber un despido encubierto. Y porque normalmente, para que ambas partes se tomen la molestia de ir a la subsecretaría o a la escribanía a manifestar su voluntad extintiva, es porque a su vez ese mutuo acuerdo va a traer aparejado el pago de una gratificación. La ley no dice que el mutuo acuerdo lleve gratificación. La práctica indica que todos los mutuo acuerdos, o la gran mayoría de los mutuo acuerdos, tienen gratificación. Porque si no, la pregunta es, ¿qué sentido tendría que nos compliquemos en tener que ir a un escribano y pagarle si el trabajador le basta con ir al correo, mandar un telegrama colacionado y renuncia? Y el efecto es el mismo, es extintivo y no hay indemnización. Esto ha generado que en los últimos años haya mucha jurisprudencia y bastante contradictoria algunas con otras respecto de la validez que tienen o no las extinciones por mutuo acuerdo. Hace muy poquito se ha pronunciado la Corte en un nuevo fallo donde la Corte ha convalidado la validez de las extinciones por mutuo acuerdo por escritura pública. No lo recuerdo de memoria el fallo, se los voy a compartir ahora, pero hace muy poquito lo comentamos, no tiene más de 20 días el fallo. Donde la Corte ha dicho que la extinción por mutuo acuerdo, siendo que es una forma prevista en la ley contrato, 241, párrafo primero, es válida. ¿Hay proyectos de ley de modificar el 241, de derogar el 241? Sí, pero mientras tanto sigue vigente.
Entonces, ¿esto quiere decir que la Corte convalidó todos los mutuos acuerdos? No, la Corte lo único que ha dicho es válida la extinción por escritura pública. Pero si existiera un vicio de la voluntad que se invoque y se pruebe, es decir, que haya fraude, que haya alguna presión para que el trabajador, o que haya una simulación o que haya un engaño, el acto como tal cae. O sea, el acto jurídico bilateral puede ser atacado. Entonces, por ese motivo es que hay muchos juicios en trámite donde lo que se cuestiona es los alcances de la validez de los mutuos acuerdos en la medida que suelen ser despidos encubiertos o presiones para que el trabajador que no tiene otra alternativa tenga que ir y firmar y cobrar esa suma que normalmente es menor que la que hubiese correspondido si el despido es sin causa. Dije, e insisto, que hoy tiene mucha trascendencia porque como es imposible despedir sin causa, la mayoría de las empresas que están logrando reducción de personal lo están haciendo a través de los mutuos acuerdos. En el mercado petrolero, donde la crisis es muy significativa y donde ha habido un parate muy grande, muchas empresas como resorte lo que han usado es ir a buscar a los trabajadores y proponerles las salidas con un pago indemnizatorio encubierto como gratificación. En algunos casos, lo mismo que si hubiese correspondido el despido sin causa, pagando la doble. Pero como hoy no se puede despedir sin causa, la única forma que se puede es con el mutuo acuerdo. Por eso es que es una herramienta que se está utilizando mucho, más allá de ser viejísima, porque viene del origen de la propia ley contrato del 241. Entonces, extinción por mutuo acuerdo, acto bilateral extintivo, mismo efecto que la renuncia, no lleva indemnización, es formal solo ante la autoridad administrativa o por escritura pública. Ese es el 241, párrafo primero. Pero van a ver que el mismo artículo 241 tiene otro supuesto de extinción. Y aquí lo que analiza es el comportamiento de las partes, o sea, la conducta o el comportamiento de las partes, y aquí la voluntad extintiva, discúlpenme, no sé qué, lo dice, se considerará igualmente que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de la misma que traduzca inequívocamente el abandono de la relación. Vamos a ir despacito porque aquí sí se presta confusión. Vamos a viejos recuerdos. Cuando vimos principios, y no es que insista tanto con los principios, sino que realmente es la base de la materia, vimos que el principio era el de continuidad. O sea, yo no puedo presumir que alguien que dejó de ir directamente tiene una voluntad extintiva. De hecho, les comenté, y lo volvimos a ver cuando vimos temporada, que el abandono de trabajo, que está en el 244, que vamos a ver ahora, para que se configure requiere una intimación. O sea que el hecho de que alguien falte no hace automáticamente presumir la extinción. ¿Están de acuerdo con esto? Hay una excepción. ¿Cuál es la única excepción donde la presunción aquí se rompe? Alguien que deja de ir y se presume la extinción. La persona que fue madre. La trabajadora, mujer embarazada, que ha dado a luz, vencida la licencia de los 45 días, si no se presenta, y admite prueba en contrario, pero si no se presenta, la ley lo que presume es la extinción del vínculo con derecho al pago de un 25%. ¿Se acuerdan? Esa es la única excepción que tiene la ley. En el resto no se presume la extinción. Pero el 241, último párrafo, está hablando de un comportamiento inequívoco extintivo de las partes. Voy a dar el ejemplo y después voy a volver al artículo, pero para que se entienda a través del ejemplo. El trabajador deja de concurrir. No un día, 10 días, un mes, 2 meses. El empleador no lo intima, no le configura un abandono. Es decir, la relación queda en el limbo. Pero el trabajador realiza nuevo trabajo, nuevo contrato laboral con otro empleador con la misma carga horaria. Si lo quieren más burdo,
trabajaba para esta ferretería y se va a trabajar a la competencia que está enfrente y sale todas las mañanas ya con la ropita de la competencia y con el loguito de la competencia. Él no renunció ni le intimaron para un abandono. ¿Qué ocurrió con esa relación laboral? ¿Sigue vigente? No. Se presume que hay una extinción por comportamiento inequívoco de las partes, que por supuesto es de interpretación restrictiva, porque como es extintivo, habrá que estar a los elementos de prueba. Esta forma, este ejemplo que di muy burdo, el del ferretero que deja de estar en la ferretería A y pasa a la B, en la práctica no se da mucho. Pero ¿dónde sí se da mucho esta forma de extinción? En la modalidad de temporada. Voy a recordarles, porque esto se lo expliqué, pero dudo que lo hayan entendido en aquel momento, voy a explicarlo ahora para que entiendan la secuencia. Yo soy un trabajador de empaque del galpón de Clepe. Ahora va a empezar la temporada, hace la convocatoria el empleador, porque va a empezar, yo trabajo en La Cereza, y cuando hace la convocatoria yo no manifiesto nada. No me pongo a disposición en los 5 días, como dice la ley, no manifiesto nada. Comienza la temporada y el empleador no me intima. ¿La relación sigue vigente? Sí, sigue vigente, porque no se presume la extinción de la relación, sigue vigente. Temporada del 2021. Hace el empleador la convocatoria, yo no digo nada, él tampoco me intima, no dice nada. Convocatoria del 2022. Hace la convocatoria el empleador, vengo yo y le digo, acá estoy, me pongo a disposición para trabajar. Pasaron 2 temporadas que no trabajé. Pero en la tercera, digo, vengo a trabajar. Viene don Clepe y dice, a ver, espérese un cachito. Está bien, es cierto, este vínculo no lo extinguimos porque yo no lo configuré en abandono, porque usted no renunció, pero resulta que la temporada 2020 y 2021, usted trabajó para Salentine. Y ahora que se quedó sin trabajo allá, se acordó que era empleado mío. Con lo cual, esta relación se ha extinguido por un comportamiento inequívoco de las partes. Usted no me intimó, yo no lo despedí, pero usted estuvo trabajando para otro. Está claro que no puede venir a exigir, a invocar la vigencia de una relación cuando usted mismo, con sus propios actos, ya había sostenido que esa relación no estaba vigente, porque si no, no podría trabajar para la competencia en el mismo periodo de temporada. ¿Se entendió el ejemplo? Lo puse puntual porque donde más se usa la extinción por comportamiento inequívoco de las partes en nuestra zona es en estos casos de la modalidad de temporada y también en los trabajadores rurales de la 26727. Que ya creo que el estatuto lo han visto, lo están por ver, así que ahí lo van a poder ver. Entonces, creo que con esto vamos a redondear, porque bueno, voy a dar el concepto de injuria del 242 y ahí vamos a cerrar. Termino aquí, o sea, vuelvo a repasar el 241. El 241 tiene 2 supuestos distintos. Extinción por mutuo acuerdo, primer párrafo. Extinción por comportamiento inequívoco de las partes, último párrafo. Mutuo acuerdo, acto bilateral, formal. Necesita de la manifestación expresa del trabajador y del empleador a realizar por ante la autoridad de aplicación o por ante escribano público. Último párrafo es fáctico. Hay un comportamiento extintivo inequívoco. Hay que analizarlo de manera restrictiva, pero aquí ambas partes han dejado que la relación se extinga sin una manifestación expresa. El ejemplo es el que se va a trabajar a la competencia enfrente, sin haber renunciado y no lo intimaron, o este caso de la temporada que lo ponemos. Quiero dar este último concepto, lo que lo va a quedar colgado, o sea, lo voy a dar ahora porque lo quiero retomar en la clase que sigue por lo importante que es. Es el concepto de injuria o injuria laboral que permite la extinción de la relación laboral y está en el artículo 242. Han escuchado, porque ya hemos venido hablando, de que el despido puede ser causado. ¿Qué es el despido causado? Es cuando el empleador extingue invocando la existencia de una causa, un motivo. Esto, visto del otro lado, también es un concepto. El trabajador también puede colocarse en situación de despido indirecto. ¿Qué es colocarse en situación de despido indirecto? Es extinguir él de manera motivada la relación laboral. Ahora el incumplimiento es del empleador.
Vamos de vuelta para que lo vean. Esto es importante que lo vean de un lado y que lo vean del otro. El empleador despide con causa. Puede despedir con causa, ¿sí? Cuando existe el motivo, ahora vamos a ver. Existe el motivo, puede despedir con causa. ¿De quién es el incumplimiento? Del trabajador. Entonces ahí es cuando despide con causa. ¿Puede el trabajador, él, extinguir el vínculo? Sí, eso se llama colocarse en situación de despido indirecto. El trabajador es el que extingue porque dice que hay un incumplimiento de su empleador. Entonces ahí el que extingue es el trabajador. Veo caras perdidas, lo voy a poner con un ejemplo clarísimo. Si yo, empleador, invoco que mi dependiente vino y golpeó al jefe de recursos humanos, le estoy invocando una causa y estoy despidiendo con causa. ¿Sí? Si mi trabajador viene y me dice que yo le debo el sueldo desde hace 2 meses y que él me intimó y que yo no se lo pago, él extingue colocándose en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Porque el que está incumpliendo con el pago del sueldo soy yo, el empleador. ¿Se entendió esto? En ambos casos, ya sea que el empleador despida o que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto, para que la extinción sea causada, tiene que haber lo que se denomina injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. El incumplimiento que habilita el despido o a la extinción causada tiene que ser una injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Esto está en el artículo 242 y es exigible para ambos, ya sea que el empleador despida con causa o que el trabajador se coloque en situación de despido indirecto. ¿Por qué? Voy a mínimamente, así en un minuto cerramos. ¿Qué es esto? Injuria, en términos de derecho laboral, es incumplimiento, no lo asocien a la injuria penal. Injuria es incumplimiento. Pero no cualquier incumplimiento habilita el despido causado. Tiene que ser un incumplimiento grave, es decir, que quedan descartados los incumplimientos leves, y no basta con que sea un incumplimiento grave, sino que a su vez tiene que impedir la continuidad o la prosecución de la relación laboral. Por lo tanto, si el empleador me quiere despedir con causa, esa causa que invoque y que luego pruebe, tiene que ser un incumplimiento laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Porque si no es así, el despido se va a convertir en un despido incausado y por lo tanto va a tener que indemnizarlo. Veo que están todos haciendo un esfuerzo como para querer leer la ley contrato, me da la sensación, que con una cosa así que no le estamos pegando con el tamaño. Denme un segundo. Y voy a minimizar. Profe, ¿está compartiendo? Yo por lo menos no estoy viendo nada. Ah, entonces yo no estoy compartiendo nada. Quizá hace como media hora, creo. Estoy un poco egoísta hoy, no estoy en un día. Viste que uno tiene días y días. Hoy no estoy muy compartido. ¿Ahora sí? Sí. Sí, ¿Se ve ahora algo sí. o no se ve nada? Sí, se ve. A pedido de Ana María lo agrandé porque dijo así como diciendo, ¿vieron cuando hacen el bar los jugadores de fútbol? Es así. Bueno, con esto vamos a cerrar, pero vamos a darle lectura como para dejárselo para la próxima clase. Una de las partes podrá ser denuncia del contrato, que es extinción, en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces, teniendo en consideración el carácter de la relación que resulte de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Esto es el concepto de justa causa que surge del artículo 242, del cual vamos a volver luego, pero que quería ya que lo vieran para que entendieran que cuando empecemos a hablar de injuria, estamos siempre refiriendo al 242, no cualquier incumplimiento, tiene que ser una injuria laboral grave que impida la prosecución de la relación laboral. Eso es lo que consagra el artículo 242 como concepto de justa causa. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No?
Prometo llegar con más tiempo a la próxima clase, así ponemos música y compartimos con más tamaño. Sí, no sé quién preguntaba. Disculpe, entonces el concepto de justa causa sería la injuria, que es el incumplimiento grave y que impide la continuidad de la relación laboral. Exactamente, así sería, Kiara. Y ese concepto de justa causa es tanto para el empleador cuando despide, como para el trabajador cuando se coloca en situación de despido. Y luego vamos a ver los efectos que eso trae aparejado. Bien, chicos, nos vemos miércoles, unos 10 minutitos antes voy a estar, y vamos a seguir con extinción, 2 clases más por lo menos. Chao, ¿Ok? profe. Chao, profe. Chao, profe. Nos vemos, chao, hasta luego.